Buen día, bienvenidos a una nueva ocasión de Facebook Live, transmitido simultáneamente por Instagram Live. En estos lunes de comentarios sobre temas legales de interés, hoy, como ya lo saben, está previsto que les hable acerca de voracidad fiscal municipal. Como saben, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado con más de 30 años de experiencia, especializado en temas de derecho tributario, ambiental, constitucional y derechos humanos, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Y el tema de la voracidad fiscal municipal, es decir, de ese apetito insaciable por la recaudación tributaria, que desgraciadamente no se traduce también en un apetito insaciable por satisfacer los servicios públicos y por mejorar la calidad de vida de las personas. Este es un problema que no es exclusivo de Venezuela, pero particularmente lo hemos podido apreciar en nuestro país gravemente. Voy a hablar durante unos 20-25 minutos sobre este tema de voracidad fiscal municipal. Voy a dividir esto en dos partes. Primera, voy a dar algunos ejemplos concretos que he tenido que enfrentar a lo largo de mi ejercicio profesional. Y luego voy a dedicarle el resto del tiempo a un caso en particular de un decreto de la alcaldía del municipio Maracaibo del estado Zulia. Vamos a comenzar por unos casos particulares en relación a un concepto que vamos a llamar desagregación en materia de automercados, que he tenido que enfrentarlo en municipios como Baruta del estado Miranda y Libertador del distrito Capital. Pues bien, el tema que en materia de impuestos a las actividades económicas, por ejemplo, suele haber en las ordenanzas un código de actividad destinado a automercados, supermercados y abastos. Un código normalmente definido como aquellos establecimientos de venta al detal de productos alimenticios, de artículos menudos de uso doméstico, ya saben, por ejemplo, lo que se conoce como quincalla, el tema de productos para la casa, productos de limpieza, también por supuesto la parte de cosmetología, etcétera. Y los municipios también suelen tener en sus ordenanzas alícuotas, códigos de actividad y alícuotas específicos para detalles de víveres, detalles de carne, de frutas, de vegetales, floristería, detalles de hielo, cafetería, quincallas, detalles de productos cosméticos, medicinas genéricas que no requieren de intervención de farmacéutica ni de recipe médico, etcétera. Entonces, es obvio que la interpretación correspondiente es que aquellos establecimientos que se dedican exclusivamente a alguno de esos rubros deben tramitar la licencia de actividades económicas para una de esas códigos de actividad y pagar como corresponde, con correspondiente licencia, perdón, con la correspondiente alícuota asignada en la ordenanza, mientras que los automercados vendrían siendo como una tienda genérica de todos estos rubros, que por esa especificidad, por esa particularidad, tiene un código de actividad propio en la ordenanza y también una alícuota especial. Esa alícuota, por cierto, suele ser inferior a la de los códigos detallados en materia de cafetería, particularmente de quincalla y de ¿cómo se llama? Y de productos cosméticos, que a su vez se suele subdividir en cosméticos importados y cosméticos nacionales, que tienen unas alícuotas bastante altas cuando se les ve por separado, mientras que los detalles de hielo, de carne, de frutas, etcétera, suelen tener alícuotas más bajas. En todo caso, el problema es que los municipios suelen pretender que los supermercados, además de tributar
en la parte de víveres correspondiente al Código de Actividad y Alícuota de Automercados, pretenden que desagreguen todos sus ingresos y que obtengan licencias de actividades económicas para todos y cada uno de esos códigos de actividad, pagando en cada una de esas alícuotas, lo cual representa, por supuesto, un tema de voracidad fiscal. Esos supuestos se han estado discutiendo y se ha logrado ganar parcialmente en primer término todos los códigos que son, por ejemplo, alimentos y de tal de hielo y este tipo de cosas, fruterías, carnicerías, vegetales, etcétera, tienen códigos, alícuotas inferiores a la de automercado, y por tanto los municipios han aceptado que tributen por automercado porque obviamente elevan la alícuota, pero cuando se trata de quincalla, que es 4 o 5 veces más alta la alícuota que la de automercado, o la de cosméticos, que también suele estar por esos órdenes o mucho más, se niegan contundentemente y exigen que la empresa automercado que está vendiendo en sus anaqueles un desodorante y un producto alimenticio, pues declare uno por automercado y el otro por código de quincalla o de tal de cosméticos, según los casos. Bueno, hay otros casos que les voy a mencionar, como los supuestos de las financiadoras de primas. Como sabemos, las empresas de seguro tienen prohibido por la ley colocar las pólizas a crédito. Ellas están obligadas a colocar las pólizas de contado, porque de lo contrario no tendrían el dinero para satisfacer a un asegurado en caso de que el siniestro se produzca. En consecuencia, ocurre que como las personas poco pueden comprar una póliza de seguro de contado, necesitan que les presten dinero, se constituyen estas empresas financiadoras de primas para que ellas presten el dinero al asegurado, le paguen a la aseguradora con ese dinero y se queden cobrando pues las cuotas correspondientes al asegurado del pago de ese préstamo que hacen. Ahora, este préstamo se hace con peculio propio de la empresa financiadora de primas. No se hace mediante captación de dinero del público. Es decir, estas empresas no hacen intermediación crediticia, que es lo propio de las instituciones financieras. Sin embargo, los municipios en general suelen pretender pechar a estas empresas como si se tratara de instituciones financieras, con unas alícuotas que suelen ser 3 y a veces más veces que la que en realidad le corresponde como una empresa simplemente prestamista o como una empresa de alguna forma ligada al sector asegurador, sin que ello implique tampoco, por supuesto, que se trate de una empresa aseguradora, porque ese no es su actividad. También ocurre en casos de muchos municipios, yo diría todos, también en relación a las empresas de seguro, suelen pretender que los ingresos financieros, es decir, ingresos derivados de colocaciones bancarias, de depósitos de plazo, de bonos de la deuda pública, es decir, lo que se llaman frutos civiles, ingresos que vienen simplemente por la colocación de capitales, sin que ello implique la realización de ninguna actividad industrial o comercial en realidad, no están gravados con el impuesto municipal a las actividades económicas, como si lo están por el impuesto sobre la renta. Es un rubro, la generación de renta, porque ahí no hay ingreso bruto propiamente, a los fines del impuesto municipal del que les mencioné, no pueden los municipios pretender gravarlo. Sin embargo, es decir, una usurpación de la potestad tributaria originaria que le da a la República la Constitución en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, son cuantiosos los reparos sobre este rubro a las empresas de seguro, entre otras empresas, por supuesto. Bien, también vemos el supuesto de las retenciones. Esto lo he comentado también en otras clases. Retenciones municipales que son fijadas por un municipio y que pretenden que el pagador de un servicio prestado por una empresa que no tiene un establecimiento fijo o establecimiento permanente en la jurisdicción territorial de ese municipio, sino que opera desde otro municipio, se le retenga el impuesto
correspondiente al municipio donde está la sede del pagador del servicio, amenazando de sanciones al prestador del servicio, precisamente en caso de que no retenga el impuesto referido. Pues bien, este asunto, tengo aquí un problema técnico. Bueno, este asunto por supuesto implica un supuesto también de voracidad fiscal, porque esta empresa, obviamente, que presta el servicio desde su establecimiento en otro municipio, declara esos ingresos brutos y paga el impuesto en el municipio que corresponde a su sede, lo cual implicaría entonces un supuesto de doble imposición que se encuentra completamente eh, prohibido por la Constitución, dado su carácter confiscatorio. Otro ejemplo, que estamos también evidenciando de voracidad fiscal municipal, y en tres ejemplos que les voy a citar y que los tres tienen que ver con el municipio de Chacao del estado Miranda, que es un municipio particularmente voraz, particularmente goloso en cuanto se refiere a la tributación municipal. Primero, ya he escrito al respecto, pretenden que no se reciba la declaración de ingresos brutos de un contribuyente que en criterio del municipio no se encuentre solvente. Pues bien, primero, el criterio de si está solvente o no es completamente subjetivo y depende de diversos factores que no vienen al caso ahora. Puede ser que se pretenda la insolvencia en razón de que se formuló un reparo y la empresa lo recurrió y está esperando, por supuesto, que haya un pronunciamiento, sea administrativo o judicial, al respecto. Pero en todo caso, ¿qué es lo que se persigue con esta norma de la ordenanza de Chacao? Se persigue que la empresa entre en una situación real de infracción, es decir, no se le recibe la declaración para que sea sancionable por la infracción de no haber declarado o por la infracción de haber declarado fuera del plazo. Es decir, se genera de esta forma, se obliga al contribuyente a entrar en una situación de incumplimiento temporal cuando es sabido que ninguna autoridad pública puede negarse, en virtud del principio del derecho de petición de carácter constitucional, a recibir ninguna declaración, ninguna petición, ninguna comunicación que le dirija un administrado o contribuyente. Otro supuesto también con el municipio de Chacao a ver, perdónenme que tengo aquí una dificultad técnica en relación al Facebook. Bueno, vamos a continuar entonces por esta vía. Bien, entonces, como les decía, otro supuesto en relación de voracidad fiscal con el municipio de Chacao tiene que ver con empresas que venden bebidas alcohólicas y también bebidas no alcohólicas. Podemos pensar en hoteles, podemos pensar en restaurantes, etc. Lo cierto es que hay dos códigos de actividad: venta al detal de bebidas alcohólicas y venta al detal de bebidas no alcohólicas, siendo que las alcohólicas tienen una alícuota de 4,25%, mientras que las no alcohólicas tienen apenas una alícuota de 0,90%. Pero ¿dónde está el abuso aquí? El abuso aquí está en que las autoridades municipales pretenden que si una empresa vende los dos tipos de bebida, y es perfectamente normal que sea así, porque muchas veces, dependiendo de los tragos alcohólicos que la gente quiere, pues los acompaña con una bebida no alcohólica, que bien puede ser agua, bien puede ser, perdón, bien puede ser una gaseosa, un refresco. Pero bueno, en todo caso, el municipio pretende, así lo establece en su ordenanza, y las autoridades lo hacen aplicar inmisericordiamente, que si una empresa vende los dos tipos de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas,
aun cuando pueda discriminar los ingresos derivados de una y otra fuente, está obligada a declarar la totalidad de los ingresos por el Código de Bebidas Alcohólicas. Figúrense ustedes, tamaña gula tributaria de parte de este municipio. Es decir, un país cuya mayoría de la población es menor de edad y en donde la mayoría de la comida que está prevista en los hoteles es el desayuno, es decir, espacios y personas que no consumen alcohol, los momentos en los cuales no se suele consumir alcohol, a menos que usted sea un borrachín en el desayuno, pues pretenden que usted pague el tributo como si usted hubiese vendido bebidas alcohólicas. Y otro supuesto también con Chacao es el caso de una rebaja que se estableció del 60% a favor de de las empresas prestadoras de servicios turísticos. Lo cierto es que hoteles han aplicado la rebaja a la totalidad de sus ingresos derivados de la prestación precisamente de servicios turísticos definidos en la Ley Orgánica de Turismo, no solamente como el hospedaje, sino también como todos los servicios, digamos, de transporte, de lavandería, tintorería, de spa, gimnasio, traslados a los terminales diversos, etcétera, que prestan los hoteles, están incluidos dentro del concepto de servicios de turismo, pero la alcaldía ha interpretado que la rebaja se aplica solamente al rubro de hospedaje. Y tanto ha sido así que que la alcaldía llegó en su momento, visto los recursos que se interpusieron y dado lo insostenible de su interpretación, por violar justamente la Ley Orgánica de Turismo y todo lo que tiene que ver con el sector económico del turismo en general, a cambiar la norma para establecer que la rebaja era solamente para los servicios de hospedaje. Y todavía discuten si el desayuno forma parte del hospedaje o no. No obstante que eso se paga como un servicio de pernocta con desayuno. Pues bien, por allí vamos. Pero bueno, estos ejemplos que les he puesto hasta ahora no tienen que ver con el monstruo que les voy a presentar ahora. Un monstruo de fecha reciente, un recién nacido. Nació el 8 de enero de 2018. Es decir, que tiene 21 días de edad. Es el decreto número 0002 del alcalde del municipio Maracaibo del estado Zulia. Pues bien, con este decreto se echa por tierra todo el derecho tributario, por no decir todo el derecho, el Estado de Derecho completamente. Fíjense ustedes, vamos a comenzar por la base de este decreto, que lo que pretendió fue crear un tributo que calificó de aporte para tratar de escaparse, como se ha hecho tantas veces en Venezuela, del régimen tributario protector de los contribuyentes, para pretender justamente decir que como es un aporte, entre comillas, no sería un tributo. Pues bien, fíjense ustedes que este decreto, vamos a comenzar por analizar su base legal. Es decir, por lo que el decreto menciona que es su fundamento para poder haber sido dictado este decreto. Lo gracioso, primero, toma una cantidad de dispositivos de la Constitución en su apoyo y dentro de esos dispositivos constitucionales cita el artículo que tiene que ver con las condiciones para ser gobernador de estados, díganme ustedes qué tiene que ver, o de las competencias de los estados. Creo que este alcalde tiene ganas de ser gobernador, pero bueno. Luego cita dentro de las competencias de los estados la norma que tiene que ver precisamente con los tributos y los servicios públicos. Luego la norma que tiene que ver con cuáles son los ingresos de los estados, particularmente referido a lo patrimonial, a las tasas, a las especies fiscales que son tributos. Y discúlpenme que no sé qué está pasando con el Facebook. Se está cayendo cada rato. Lo arranco de nuevo. Lo arranco de nuevo y por supuesto entonces retomamos con este desastre. Sigue diciendo este decreto del alcalde del municipio Maracaibo
fundándose en las normas que establece la condición de alcalde, las normas que tienen que ver con las competencias de los municipios. Pero fíjense ustedes que deja por fuera toda referencia al artículo 179, que se refiere a los ingresos municipales. Qué casualidad, ¿no? Qué extraño, cuando se trata de un decreto que pretende crear un ingreso municipal, que no tiene ninguna base constitucional, por supuesto, y sin duda hace totalmente omisión, desacato del artículo 317 que se refiere al principio de legalidad tributaria, cuando le exige que los tributos, como corresponde en derecho, sean creados solamente por el representante del soberano, por el representante del contribuyente, es decir, por el órgano parlamentario, que en este caso vendría siendo la Cámara o Consejo Municipal. Luego cita unos dispositivos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que tienen que ver con quién puede ser alcalde, con la posibilidad para el alcalde de poder dictar decretos, pero fíjense ustedes que no menciona el artículo 140, que es el que tiene que ver con los ingresos municipales. Fíjense ustedes, silencia tanto el artículo constitucional como el de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que se refieren a cuáles son y cuáles son los únicos que pueden ser los ingresos municipales, donde obviamente no está previsto nada por el estilo de esto que están implementando y que vamos a detallar a continuación, lo cual per se pues demuestra que se tiene muchas ganas de comer, pero se quiere esconder qué es lo que se puede comer. Bien, también cita la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y la Ley Orgánica de la Administración Pública en una cantidad de normas que si ustedes las leen, y que no lo voy a pasar por allí, son como 10 artículos que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido de este decreto. Bien, entra a los considerandos y óiganme esta perla. El decreto dice que el municipio de Maracaibo está en una grave situación de prestación de servicios públicos. Dice textualmente que la ciudad está en anarquía, abandono y desidia. Pero claro, dice que la culpa de eso es la del gobierno anterior. Típico, ¿no? O como la mencionó, la de la administración saliente. Pero bueno, administración saliente, y es que salió todo el mundo, o salió solamente el alcalde y los altos cargos directivos. Y es que la responsabilidad es de las personas o es del órgano. Nos olvidamos un poco de la teoría del órgano. ¿Acaso la responsabilidad no es del municipio? Si el municipio está diciendo que esto es un desastre y que no prestan los servicios públicos adecuadamente, se está comprometiendo la responsabilidad del municipio con independencia de quién lo esté administrando en un momento dado. Bien. Luego dice que en vista de esto, el municipio se compromete a crear un plan llamado Maracaibo Te Quiero. Hay dos cosas interesantes a evidenciar aquí. La primera es que no está creado el plan. Dice que se compromete a crearlo. Entonces, si no está creado el plan, ¿cómo se puede saber cuáles son los requerimientos financieros para su desarrollo y satisfacción? Es decir, aquí primero vamos a cobrar el dinero, vamos a satisfacer la necesidad financiera y después vamos a ver para qué lo vamos a usar o cómo. ¿Qué disparate es ese? Y aquello de Maracaibo Te Quiero, pues por supuesto que lo de Maracaibo Te Quiero es un tema absolutamente populista de un muy mal gusto, realmente. Bien. Luego dice que se trata de recursos extraordinarios, pero cuidado, ¿cómo que de recursos extraordinarios? Primero, no está previsto en ninguna parte recursos extraordinarios de esta naturaleza. En segundo término, hay que decir que este decreto menciona que lo que está creando no es un tributo, sino un precio público. Cuidado, los precios públicos conducen a la generación de ingresos ordinarios, no extraordinarios. Ingresos ordinarios que parten de la prestación de servicios públicos que se prestan en régimen de competencia con empresas del sector privado. Es decir, servicios que pueden prestar tanto personas del derecho, de personas privadas como la administración municipal, en competencia libre. Es decir, un precio que se establece para satisfacer la prestación del servicio y generar eventualmente una ganancia para el municipio en este caso. Y eso es, por supuesto, de carácter ordinario,
porque los servicios públicos no son extraordinarios. Usted no contrata, por ejemplo, el servicio de telefónico de la CanTV de forma extraordinaria. Es decir, que se la presta un mes, 2 meses no, de repente 5 meses, usted lo pide. No, no. Es un servicio constante, genera un ingreso ordinario. Bien, luego dice el decreto que evoca las competencias municipales para la prestación de servicios públicos y menciona allí servicios tales como la recolección de desechos, gas, la seguridad y el transporte. Pero cuidado, es que acaso la recolección de desechos no es un servicio público que es satisfecho mediante la cancelación de una tasa, que es un tributo, tasa de recolección de desechos se llama justamente. Y el tema de la seguridad no es un tema que es cubierto por la imposición general del municipio, es decir, por el impuesto a las actividades económicas, por el impuesto inmobiliario urbano, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Pero bueno, vamos a pasar ahora al articulado, porque eso eran los fundamentos. Dice que se crea un aporte especial único, menos mal que es único, pero a lo mejor es único este mes y el otro mes crean otro único también. Pues bien, un aporte especial único para el rescate de Maracaibo, dice. Dice que lo van a pagar personas naturales o personas jurídicas siempre que realicen actividades económicas. Se supone que son actividades económicas gravables con el impuesto a las actividades económicas, quedando por fuera entonces otro tipo de actividades económicas no gravadas con este tributo, como es por ejemplo el ejercicio de profesiones, de profesiones como la abogacía, la contaduría, la administración, la psicología, etcétera, que no están grabadas con este tributo. Y dice que tiene carácter de precio público. Carácter de precio público. Es decir, ¿qué significa esto? Ya lo decíamos anteriormente, lo que están es buscando escapar, huir, como decía el amigo Romero Musi, huir del derecho tributario, huir de las normas constitucionales y legales de protección del contribuyente. No es un precio público. Bueno, perdón, dice entre comillas que crean este precio público por necesidad de prestación extraordinaria de servicios públicos. Pero es que, insisto, los servicios públicos no se prestan en forma extraordinaria. O quizás pudiéramos decir en cierto sentido que es extraordinario o que resultaría extraordinario que llegaran a prestar esos servicios. Pero bueno, ese es otro tema. Y vuelve a referir los desechos, la recolección de desechos, que es un servicio público que se remunera mediante una tasa, que es un tributo, o otros de carácter general, como es por ejemplo la seguridad y las vías principales. No sé por qué dice solo las principales, porque me imagino que si las principales están en mal estado, las secundarias deben estar peor. Pero bueno, es que acaso la vialidad y la seguridad no se cubren con la tributación general. Bueno, dice que tendrá como base imponible. ¿Cómo que base? Bueno, obviamente no dice imponible, pero es la idea, porque lo que permite establecer el valor de un precio público es el costo de la prestación del servicio, más un excedente remunerativo, que es lo que lo diferencia de la tasa. Pero dice entonces que va a ser el 1%, fíjense ustedes, el 1% del monto declarado como ingreso bruto en la declaración de ingresos brutos correspondiente al impuesto a las actividades económicas para el año 2017. Fíjense ustedes cómo se mete bajo cuerda un tributo sin creación por parte de la ordenanza. Además, que el Consejo Municipal tampoco hubiera podido hacerlo, por las razones que les estoy expresando. No existe la posibilidad constitucional, no existe potestad tributaria otorgada al municipio, ni por la Constitución ni por la ley, para crear un tributo semejante. Luego dice que quien lo va a administrar va a ser nada menos que el Servicio Descentralizado Municipal de Administración Tributaria, SEDEMAT. No es un tributo, pero quien lo va a gestionar va a ser la Administración Tributaria. Si fuera un precio público, debería administrarlo el ente prestador del servicio en régimen de competencia con el sector privado. Pero bueno. Luego dice que se debe pagar entre el 15 de enero y el 15 de marzo. Y cuidado, que el que no lo paga va a tener un recargo nada confiscatorio del 25% mensual. Y por si fuera poco,
Dice que se ordenará la suspensión del servicio. Y pregunto yo, ¿cuál suspensión del servicio? ¿De cuál servicio estamos hablando? Yo me pregunto, ¿cómo suspender el servicio de recolección de desechos, por ejemplo, si se está pagando la tasa? Y además, es que suspender el servicio de recolección de desechos afecta al generador de desechos solamente o afecta a la sociedad general. O a lo mejor es que piensan que con los desechos se van a reparar vía reciclaje las vías principales. Pero bueno, y luego dice que la vigencia es con la publicación en la Gaceta Municipal. Pues bien, fíjense ustedes que en la teoría general es posible crear tributos, óigase bien, de emergencia, tributos extraordinarios, lo cual es solamente posible en caso de estado de excepción. Pero eso, como lo ha establecido la Corte Constitucional Colombiana, es solo posible, por ejemplo, en Colombia, porque allí la norma constitucional explícitamente establece que el presidente de la República puede, al declarar un estado de excepción, crear un tributo especial para atender la emergencia, pero que luego ese tributo pierde vigencia cuando cesa el estado de excepción, a menos que el Congreso le dé carácter permanente a ese tributo, es decir, la representación popular, en el seno del Poder Legislativo Nacional colombiano. Pero en Venezuela no existe esa posibilidad. No, hasta ahora no se ha dado, no se ha visto en los últimos decretos por producción masiva de estado de excepción en materia económica que hemos tenido, no se han creado tributos, pero si eso se hiciese, habría que atacarlo, por cuanto no sería posible porque la Constitución no permite por esa vía la creación de tributos. Vamos a entender que la interpretación tiene siempre que favorecer a la libertad, tiene siempre que favorecer a la libertad, y todo lo demás que restringe la libertad es de interpretación limitada. Por tanto, si la Constitución no establece que se puede crear un tributo por vía de estado de excepción, es sencillamente que no se puede hacer. Bien, frente a la pregunta final de qué hacer, ¿se paga esto o no se paga? Bueno, fíjense ustedes que si no se paga ya ven las consecuencias que eso va a generar. Si se paga, se está pagando algo que no se debe, algo que es ilícito. Desgraciadamente la situación judicial en Venezuela es dramática, como lo hemos visto. Los jueces en su mayoría no ejercen su rol protector de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder, como un caso como este. De manera que lo que quedaría sería pagar para evitar males mayores, pero ejercer los recursos respectivos, en la esperanza de encontrar un juez que desempolve su rol protector de derechos humanos y garante de la constitucionalidad, y le ponga coto a este abuso, desaplicando al caso del recurrente esta barbaridad. Es verdad que los juicios tardan mucho en Venezuela, tardan muchísimo. Los juicios tributarios no son la excepción, tardan muchísimo, tardan años en llegar a una sentencia. Pero bueno, el lado bueno de eso es que mientras el juicio se tarda tanto, es posible que caiga el régimen, se establezca un verdadero poder judicial independiente e imparcial en el país, y a los jueces que les toque decidir si ejerzan su rol libertario, su rol justiciero, y dicten las sentencias, anulando los reparos que se hayan podido haber formulado, o anulando el decreto en sí y cualquier otra ejecutoria, y ordenando el reembolso debidamente actualizado de lo que se haya podido haber mal pagado por la ejecución de este tan arbitrario decreto. Bien, los espero entonces para el próximo lunes. Lamento al parecer que han habido problemas con el Facebook, no lo sé por qué, con el Facebook Live, pero hemos podido transmitir por el Instagram Live. Estoy a su orden, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier aclaratoria, cualquier anécdota que quieran compartir conmigo. Y los invito para el próximo lunes, si mal no recuerdo, 5 de febrero,
¿sí? 5 de febrero, a la misma hora, donde les voy a hablar acerca de otro disparate mayúsculo, como lo es el tributo, la ley, la mal llamada ley constitucional en materia de tributo relativo a la explotación del arco minero. Bueno, muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.